Y como bien decía hace segundos nada más del profe, en la recta final de lo que será este camino que ha recorrido el país para la consulta popular del próximo 21, ¿no? El domingo estaremos nuevamente los ecuatorianos acudiendo a las urnas y eh, ojalá no nos equivoquemos con respecto de las opciones que nos plantea esta consulta popular, que una vez más es utilizada primero como una suerte de muletilla para pretender convencer a la ciudadanía de que a través de la consulta se van a establecer mecanismos en caso de que gane el sí en algunas de las preguntas, porque no todas además están enfocadas con respecto del tema de la seguridad, pero que con esta consulta, así como lo vendía el gobierno de Guillermo Lasso con la consulta aquella del 5 de febrero del 2023, se van a solucionar los problemas de inseguridad y de violencia. Problemas que, por cierto, en este país siguen siendo males que nos aquejan todos los días y que son cosas casi de la cotidianidad, lo cual es absolutamente lamentable, triste, decepcionante y preocupante también, porque vemos que a pesar del cambio de gobierno, digamos, lo único que cambió fue eso. Cambiamos de presidente. En algunos espacios hubo cambios en el equipo de gobierno porque vemos que en otros no, porque sigue la misma gente que gobernaba con Lasso, sigue todavía apoyándole a Noboa en algunos espacios. Tanto es así que hay personajes como una ex viceministra, me parece, de Inclusión Económica y Social, se me escapa ahora el nombre, creo que es Ariana Burgos, algo así. Pero era funcionaria del gobierno de Lasso y ahora es una de las voceras más potentes que tiene el gobierno de Noboa en las redes sociales, sobre todo para tratar de vender la tesis y la necesidad de que gane el sí para el gobierno y para el presidente. Entonces no es que ha cambiado mucho la realidad de lo que teníamos durante el periodo anterior con Lasso como presidente a lo que tenemos hoy. Es decir, y por último, la realidad es tan casi la misma que nuevamente volvemos a experimentar los famosos cortes de energía, ¿no? Ayer en varias ciudades del país y a diferentes horas además y hasta hoy en la madrugada se reportaron así simple y sencillamente cortes de energía. Ustedes van a leer y van a escuchar de parte de voceros del gobierno, de el aparato comunicacional del gobierno y de los medios también que son amplificadores de las tesis y las líneas de comunicación del gobierno, van a escuchar hablar de la desconexión, que es una suerte de término o concepto que están utilizando para tratar de no decir que hay cortes de energía, más todavía, como les decía hace un momento, tratándose de los últimos días de cara a la consulta popular. Vamos a ir a votar sí o no, con una coyuntura difícil en cuanto tiene que ver con temas de seguridad, ya les voy a decir por qué, y también difícil en tema económico porque tenemos un país que se ha hecho más caro a partir de el incremento del impuesto al valor agregado. Este es un país indudablemente más caro. Y por último, ahora tenemos también que experimentar estos nuevos cortes de energía, ¿no? Las empresas eléctricas de varias ciudades del país señalan que son desconexiones eléctricas temporales. Ese es el eufemismo que están utilizando para tratar de dorar la píldora a la ciudadanía y no decirnos que hay cortes de energía. Y van a tener que decirnos en algún momento por qué. La ministra de Energía, Andrea Robo, señaló en días anteriores que el sistema eléctrico está en extrema fragilidad y esa emergencia generaría cortes en el sistema de fluido eléctrico. Numerosos cortes de energía se reportaron en varios sectores de Ecuador la tarde, noche del domingo y madrugada de hoy lunes, porque hay sectores como algunos acá en Quito conozco,
un diligente amigo que estaba despierto hasta las 2 de la mañana me estaba reportando cortes de energía en el sector donde vive, que es por la Granda Centeno, cerca de la Avenida Occidental. En Quito, 2 de la mañana, sin luz. Domingo y lunes. Entre las ciudades que se ha cortado el fluido eléctrico están Quito, Guayaquil y Loja. Entiendo que hay otras provincias y ciudades que también han experimentado cortes de energía. Yo ayer estaba viajando desde el centro del país hacia Quito y, por ejemplo, en el paso lateral, en la zona de Cotopaxi, lo que comprende Salcedo y La Tacunga, no había fluido eléctrico. Y ahí hay muchos negocios que dependen justamente de la electricidad. Las heladerías, todas las heladerías de estas que venden los heladitos de sabores, ¿no? El típico helado de Salcedo, que antes estaban dentro de la zona urbana de este cantón de Cotopaxi, ahora han instalado y han construido locales en el paso lateral, que es por donde la mayoría de gente opta por viajar. ¿Qué hacen ellos con su producto? Me pregunto yo. O sea, los helados, si no tienes electricidad 2, 3, 4, 5 horas o las horas que se hayan quedado sin energía, ¿qué hace toda esta gente con aquellos productos que finalmente van a terminar diluyéndose? Ayer yo veía, ¿no? Semáforos apagados, lo cual hace que además una vía que es sumamente rápida y estén oscuras y se vuelva peligrosa, además sin semáforos, sin iluminación, todas las luminarias apagadas, los negocios que dependen también de la electricidad, como les decía, se genera pérdidas para ellos. Cuando entraba a Quito, la Simón Bolívar, sin iluminación, la Simón Bolívar y la Ruta Viva también, y caía un aguacero tremendo ayer en horas de la noche, pasadas las, ¿qué sería? 20:30 de la noche. Cayó un fuerte aguacero por la zona sur, sobre todo de la ciudad, y la Simón Bolívar estaba sin luminarias. La Ruta Viva de igual manera, entiendo. Yo no circulé por ahí, pero leí algunos tuiteros que acá, por ejemplo, el Esteban me dice que sí, que la Ruta Viva estaba sin electricidad. Por acá recibo mensajes y muchas gracias a todos quienes nos están escribiendo. Ligia López, desde Ambato también tuvimos apagones. En Santa Elena, Jimitana, hoy hubo corte de energía de 2 horas en la madrugada. Grace Luna, en Monteserrín, Quito, no tuvimos corte de luz a las 12 hasta la 1:30. Me imagino que quiso decir hubo corte de luz. Hernán Guncay, en Huaquillas, provincia del Oro, sin luz hoy lunes en la madrugada. Y el calor, ¿qué pasa en provincias como las de la costa y el oriente, donde tienen que soportar ahora mismo temperaturas que entiendo están por encima de los 34 grados? Hernán nos dice eso desde Huaquillas, provincia del Oro. Javier Banguera, en Esmeralda, sin energía desde las 3 de la mañana hasta las 7 horas de hoy. Freddy Sánchez, en Sangolquí, desde las 4 de la mañana no hubo luz. Arturo nos escribe desde Cuenca. Hubo corte hasta las 5 horas con 30 minutos. En Sucumbíos, sin luz todos los días durante algunas horas. Recibo más mensajes. Diego Íñiguez, desde Cuenca, apagones en la madrugada. Victoria Jara, en Ambato, no sabemos a qué hora se fue, pero volvió a las 2 de la mañana la luz. Carlos Romo nos dice que en Pintag no hubo luz desde las 2 de la tarde hasta las 5. Y así por el estilo. Fulton Ceballos nos dice ayer domingo en el sector rural de Montecristi aproximadamente 3 horas sin luz. También provincia de Manabí, zona costera, mucho calor. ¿Qué hace la gente ahí sin poder utilizar
sus ventiladores, sus sistemas de aire acondicionado, muriéndose del calor. Como don Alejandro Viñán en Quevedo, que no había energía como 5 horas, nos dice. Víctor Hugo Freire Pazmiño en Catarama, Loja, en Catarama, en Los Ríos, provincia de Los Ríos, desde las 24 hasta las 6 de hoy, sin luz. Catarama, provincia de Los Ríos. ¿Qué más tenemos por acá? Guillermo Lombeida, desde Guaranda, provincia de Bolívar. 2 horas sin luz, de 12 a 14 horas del domingo. Juan nos escribe desde Machala, sin cortes de luz, nos dice en Machala. Qué bueno. Javier nos escribe desde Manta, sin luz hasta las 2 de la madrugada de hoy y el calor era terrible. Elian Cedeño nos escribe desde Portoviejo, también provincia de Manabí. Racionamientos desde el viernes, hay apagones en varios sectores de la ciudad. Ángel Aguirre, en La Tacunga no hubo luz desde las 4:30 hasta las 18:30 en la noche del domingo. Justo lo que les decía, ayer pasaba yo por ahí a esa hora, tipo 18:30, y en la zona del paso lateral no había luz, no había semáforos y todos los negocios, como les insisto, ¿no? En esa zona están muchas heladerías, seguramente habrán tenido pérdidas, ¿no? Gabriela Mora, Valle de los Chillos, ayer sin luz desde las 4:30 hasta las 18:30. En la Merced, Valle de los Chillos, ayer de 12 hasta las 14 horas sin luz. Esos son los reportes de muchos de ustedes, ciudadanos, que han tenido que lidiar con los cortes de energía, ¿no? Y las respuestas por parte de las autoridades, digamos, no son probablemente las esperadas, ¿no? Ayer yo lo único, o de lo poco que vi, es una respuesta de la empresa eléctrica Quito. Un tuit que se subió a las 15 horas con 46 minutos de ayer. Y desde ahí nada más, cero explicaciones. Como les digo, hay varios sectores de la ciudad que han tenido que soportar cortes en horas de la noche y madrugada. Noche de ayer, madrugada de hoy, y no hay más respuestas. Lo único que tenemos por parte de la empresa eléctrica, como les digo, es un tuit subido ayer a las 15 horas con 46 minutos que dice: debido a los mantenimientos emergentes en el sistema eléctrico ecuatoriano, al momento se presentan desconexiones temporales en diferentes sectores. Los equipos están desplegados trabajando para solventar los inconvenientes a la brevedad posible. Esto de alguna forma, digamos, contrasta con lo alarmante que era el mensaje que emitía la ministra Robo y que era recogido por varios medios de comunicación, ¿no? Lo que yo les señalaba hace un momento. La ministra señaló en días pasados que el sistema eléctrico está en extrema fragilidad y la emergencia generaría cortes emergentes. Eso es lo que dicen los medios de comunicación que han recogido los testimonios de la ministra. La empresa eléctrica Quito publicó aquel mensaje que les leíamos, ¿no? Haciendo referencia a las famosas desconexiones eléctricas temporales. Lo mismo sucedió con la empresa eléctrica regional del Sur S.A., que opera las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. Los sectores de Machachi, Mirasierra, Angamarca, Sangolquí, Chimbacás de la Comuna, La Vicentina, Chillogazo, Monjas, Jardín del Valle, Pomasqui, San Antonio, Puembo han presentado problemas. La ministra Andrea Robo reconoció la semana pasada que Ecuador está pasando por un momento de fragilidad extrema en su sistema eléctrico y afirmó que cualquier fallo haría que se presenten desconexiones emergentes. Entre las causas de este problema es que los embalses de Ecuador de nuevo están funcionando al nivel mínimo. Por ejemplo, el de Mazar llegó a su cota mínima de 1.115 metros sobre el nivel del mar el pasado 10 de abril. Si el agua seguía bajando, dejaba de funcionar al menos uno de sus generadores de 85 megavatios. Esto habría ocurrido
ayer, según la plataforma de producción de electricidad de la Corporación Eléctrica SELEC. A partir del mediodía solo está trabajando uno de los generadores de ese centro y por lo tanto solo está generando 55 megavatios por hora de acuerdo a la plataforma. Eso lo que quiere decir y lo que significa es que mientras el mayor embalse de nuestro país, que es el embalse Mazar, está cerca del nivel mínimo, que es un nivel crítico para sus operaciones, corremos el riesgo de que experimentemos cortes de energía. Ahora, lo que debería hacer, digamos, el gobierno nacional es tratar de informar a la ciudadanía de manera oportuna. Esto, ojo, esto no tiene nada que ver con cuestiones de carácter político, ideológico, sino por un asunto de sensibilidad, porque imagino que ya van a aparecer algunos por ahí que piensan que la intención y la gana es simplemente de criticar al gobierno porque sí, y no es eso, sino que así como ocurrido antes, ocurrió en el gobierno de Lazo, se generaban estos cortes de energía, pero a la ciudadanía se le tenía que informar para que trate de, por ejemplo, quienes tienen negocios que se sostienen por la electricidad. Yo les ponía de ejemplo las heladerías que están en la vía. Yo ayer la primera pregunta que me hacía una vez que vi los cortes de energía es, bueno, ¿qué va a hacer toda esta gente con todo el producto que se les va a echar a perder? Y así ya entramos, digamos, a semana laboral y de igual manera hay una infinidad de negocios, de espacios que dependen de la electricidad para producir, para vender, para trabajar. Y pensemos también en aspectos tan importantes como los de la seguridad. La energía, la iluminación es fundamental para sentirnos por lo menos algo seguros o para tener seguridad, no solo en las vías, sino en lugares públicos, en los barrios. Cuando estamos en oscuridad, pues obviamente es mucho más fácil para los delincuentes hacer de las suyas. Ni siquiera las alarmas funcionan en esos casos, ¿no? Entonces, el Ministerio de Electricidad, el propio gobierno, deberían planificar y deberían ser mucho más sensibles frente a la cantidad de problemas, de inconvenientes, de dificultades que le generan los cortes de energía a la población. Es obvio que lo que deberían hacer es, frente a eso, informar a tiempo y decirle a la ciudadanía, a la población, a qué hora, por cuánto tiempo, en qué sectores se van a generar estos famosos cortes de energía para que la ciudadanía a su vez pueda planificar la manera en la que va a trabajar, si va a dejar o no va a dejar sola su casa, en fin, ¿no? Para que los sectores donde están los centros de educación, colegios, universidades también puedan planificar. O sea, es que en serio, los cortes de energía en un mundo como el actual terminan transformando las formas de comportamiento y las propias actitudes de los ciudadanos, porque todo lo hacemos ahora con la computadora, con un aparato electrónico, con el celular que necesita carga, batería, etcétera. Entonces, pensemos en la cantidad de restaurantes que operan de igual manera con electricidad para el uso de refrigeradoras, congeladores, licuadoras, batidoras, cocinas a inducción. Las familias que tienen que preparar los alimentos para sus hijos y que lo único que tienen en casa es una cocina de inducción y que funciona con electricidad. ¿Qué pasa con todas las familias que no tienen una cocina a gas, por ejemplo, en unas circunstancias como estas? Es un tema de adaptarse también a la tecnología y a la modernidad, pero esa tecnología y modernidad sin fluido eléctrico, hay que ver cómo todo termina transformándose, ¿no? Entonces, me parece que sí
el gobierno debería, así como son muy eficientes para contratar troll centers, para contratar campañas de publicidad, para las consultas, para difundir eh, los productos de estos comunicacionales espantosos que están vinculados con la actuación de la fuerza pública, ¿no? Ayer nomás circuló otro, el de la semana pasada era el de dos niñas al frente de un par de militares, ayer era el de un par de jóvenes a los que un policía les tocaba la espalda por detrás, ¿no? Y les ayudaba a abrir una botella de agua. Un producto realmente que no tenía sentido y que no tiene razón de ser para lo que estamos viviendo, ¿no? Pero son tan eficientes para contratar comunicación, para difundir otro tipo de productos que, como les digo, no tienen ni pies ni cabeza. Bueno, sería bueno también que en circunstancias como estas generen una campaña de comunicación para decirle a los ciudadanos, póngase pilas, don Carlitos, que en su barrio va a estar sin luz de tal hora a tal hora, así que para que compre gas para su cocineta y no cocine a inducción, o para que no compre en exceso productos que puedan dañarse sin refrigeración, etcétera. Así que un poco más de sensibilidad quizás en ese aspecto por parte del gobierno. Y yo les manifestaba hace un momento que hay problemas que no es que se están repitiendo, ¿no? Como de los cortes de energía que los experimentamos durante la última fase del gobierno de Guillermo Lasso, sino que hay problemas que nunca se fueron, que nunca se acabaron y que siguen siendo parte del escenario que vive este país. En este fin de semana se registraron sicariatos en Guayaquil, en sectores populares, en Mapasingue y en el Guasmo Sur. Se registró un sicariato en la provincia de Sucumbíos, en Nueva Loja. Se registró un sicariato en Santa Elena, la provincia donde tiene su residencia el presidente Noboa. Y acá en Quito, ciclistas que salían a pedalear en horas de la mañana de ayer tuvieron un hallazgo macabro en plena ciclovía de la avenida Simón Bolívar. Allí se habrían encontrado, o se encontraron más bien, porque no estamos hablando de un potencial, 3 cuerpos sin vida y con signos de violencia. Esto es en pleno norte de Quito, ¿no? Cuando pasas el redondel de Carapungo, ahí empieza la ciclovía de la Simón Bolívar, y es ahí donde un grupo de ciclistas ayer encontraron 3 cuerpos con signos de violencia y sin vida tirados en plena ciclovía. Esa ciclovía, por ahí circulan niñas, niños en bicicleta, adultos mayores que salen a caminar, y resulta que fueron arrojando como que si se tratara, y ojo, ni siquiera basura está bien que tires en una vía, pero arrojaron como que si se tratara de desechos, 3 cuerpos sin vida. Eso significa que la violencia en este país no ha dado tregua y que las respuestas por parte de las autoridades y del gobierno por ahora terminan siendo insuficientes para controlar y para frenar la ola de violencia y de delincuencia que sigue haciendo de las suyas en el Ecuador. Subieron el IVA al 15% y decían que era necesario incrementar esos 3 puntos para financiar la guerra contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, y para financiar este conflicto armado interno, que las Fuerzas Armadas, que la policía necesitan recursos. Y ojo, en eso estoy yo absolutamente de acuerdo, pero
El problema es que los recursos han estado ahí desde el gobierno anterior y no han ejecutado justamente esos recursos, ¿no? Recuerdan ustedes que hasta cerrar el año pasado, el Ministerio del Interior, a cargo de Juan Zapata, no había ejecutado, ni siquiera había llegado al 10% de ejecución del presupuesto en seguridad. Yo soy de los que está de acuerdo totalmente con que se les brinde y se les garantice y se les dé los recursos que necesita la fuerza pública como para tener patrulleros, armamento, chalecos, municiones, las UPC en buen estado, pero es obvio que la fuerza pública, como cualquier otro trabajador, cualquier otro funcionario, lo que necesita son herramientas para poder hacer su trabajo. En eso estamos de acuerdo, pero ya, pues ya han cobrado 15 días los 3 puntos extra del IVA. Como bien decía algún analista económico de los tantos que hay, por más cara que se ponga la vida, como que si fuera tan sencillo, como que si todos en este país ganaríamos lo que gana el gerente de un banco, finalmente todos sí o sí les va a tocar consumir o seguir consumiendo. Claro, porque nosotros no vamos a dejar de alimentar a nuestros hijos, eso es obvio, porque nuestras familias van a tener que seguir haciendo las compras semanales, eso es obvio. Pero les habrá pasado lo que les pasó a algunos tuiteras, a quienes les leí este fin de semana, que por cierto nada tienen que ver ni con el progresismo, ni con corrientes ideológicas contrarias a la del gobierno actual, sino más bien todo lo contrario. Era gente que había hecho hasta campaña por Noboa en la segunda vuelta, gente vinculada a administraciones socialcristianas que les leía yo este fin de semana, a propósito de las respuestas a un tuit, que decían, pero qué caro se ha vuelto el país. Y esta señora, como les digo, era socialcristiana, funcionaria de la alcaldía de la señora Viteri. Después de salir de la alcaldía de la señora Viteri, pasó a trabajar con el gobierno de Lasso. Ahora no sé en qué andarán, pero esta persona decía, tan caro está el país. Y ojo, esto es un comentario que hay que hacerlo, digamos, hay que hacer referencia de esto porque es la gente que hizo campaña por Noboa, que apoya todavía al gobierno de Noboa, pero que ayer contaba que cuando fue al supermercado y a la hora de pagar, viendo lo caro que está el país, decidió dejar una serie de productos a un lado y no comprar, porque ya no le alcanzaba la plata. Eso les está pasando y nos está pasando a muchos en este momento porque tenemos un país más caro y al mismo tiempo, a pesar de toda la publicidad que vendieron previo a la aprobación de la ley tributaria que incrementó el IVA, este es un país más caro e igual o más inseguro que antes. Y yo les hago referencia y mención al tema de la campaña publicitaria previo a la aprobación de la ley tributaria, porque esa campaña publicitaria casi que nos decía, hay que aumentarte el IVA para que tengas seguridad. Bueno, ahora te aumentaron el IVA, pagamos 15% de IVA cada vez que vamos a un restaurante o a comprar lo que sea, pero tenemos un país igual o más inseguro que el que teníamos con Lasso. Y cuando les digo igual o más inseguro, pero es que no podemos ponernos una venda en los ojos frente a una realidad, y es que los secuestros y las extorsiones en el periodo actual se duplicaron. Hoy hay más secuestros y extorsiones o vacunas que en el mismo periodo del gobierno de Lasso. Entre enero y abril del 2023 y enero y abril del 2024, tenemos hoy que ese tipo de delitos, secuestros, extorsiones, vacunas, se incrementaron al doble. Y por supuesto, como les acabo de leer hace un segundo nada más, las muertes violentas, los homicidios, los casos de sicariato tampoco han parado. A pesar de todo lo que
nos vendieron como parte de las soluciones, el incremento del IVA para la guerra contra el crimen organizado. Resultados son casi nulos o nulos. No es que son escasos resultados, son nulos los resultados. Y ahora vamos a una consulta popular en la que nuevamente quieren dividir al país, y lo están haciendo, y creo que lo están logrando nuevamente, dividir al país entre buenos y malos, entre los que defienden al narco y son narcotraficantes y los otros que son buenos. Es volver a vivir exactamente lo mismo que ya vivimos. Y los resultados me parece que están a la vista de todo el mundo. Son como, para usar palabras que ellos mismos usan, para usar palabras que la propia ministra del Interior utilizó, son simplemente percepciones. Como por ejemplo, lo que pretenden crear y hacer creer con estos productos comunicacionales totalmente desatinados. El de las dos niñas que se encuentran con militares. Una sociedad militarizada no es precisamente una sociedad segura. ¿Cuántas veces, no porque lo diga yo de paso, cuántas veces escuchamos en este espacio a Juanita Francis, ciudadana esmeraldeña, que nos hablaba justamente de la presencia permanente de militares y tanques de guerra y patrullas en Esmeraldas, que no ha sido justamente la solución para enfrentar los problemas de inseguridad que vive su provincia? Una provincia que ha sido abandonada históricamente, que no tiene los más elementales servicios básicos como agua potable y alcantarillado, empezando por ahí. Una provincia a la que el Estado en su conjunto le ha dejado abandonada por años. Llevar un ejército de militares o policías y soltarlos en la calle solamente va a generar una percepción de seguridad. Y eso es lo que han pretendido hacernos creer con estos productos que hemos visto en los últimos días. Que un policía viene y te ayuda a abrir una botella de agua. Es que a mí me toca un policía por la espalda, yo regreso a ver y veo un policía, yo me muero del miedo. Porque yo también estoy cargado de prejuicios contra una fuerza pública muy cuestionada, por supuesto. Pero ellos quieren hacernos creer todo lo contrario. Y todo esto tiene que ver con las percepciones. El que hay una sociedad militarizada no precisamente quiere decir que es una sociedad más segura. Una sociedad segura es donde uno puede mandar a sus hijos a la escuela sabiendo que van a regresar sanos y salvos. Una sociedad segura es saber que voy a salir a trabajar con la certeza de que no me van a asaltar, no me van a secuestrar y que voy a poder regresar íntegro a mi casa. Una sociedad segura es donde podamos andar todos por la calle libres sin tener miedo a recibir amenazas o ser víctimas del ataque de un delincuente. Lo demás, como lo quieren hacer creer los señores del gobierno, es percepción en cuanto al tema de seguridad. Y en cuanto al tema de trabajo, a propósito y yo sí creo que los dos temas que representan la carne de esta consulta no son los de la seguridad, sino los que tienen que ver con los negocios, el arbitraje internacional y el trabajo por horas. La semana pasada, algunos periodistas y tuiteros y en otras redes también, vimos cómo circuló un video de Daniel Noboa, pero no es del Daniel Noboa de ahora, es del Daniel Noboa de la campaña. ¿Quieren escuchar ustedes lo que decía Daniel Noboa sobre el trabajo por horas? Escuchémosle a Daniel Noboa, pero al Daniel Noboa candidato, al que promovía su candidatura con un muñeco de cartón. No podemos tocar la parte laboral porque es regresión de derechos, por más que la gente siga hablando del trabajo por horas, es regresión de derechos de acuerdo a la Constitución del 2008.
No podemos tocar la parte laboral porque es regresión de derechos, por más que la gente siga hablando del trabajo por horas, es regresión de derechos de acuerdo a la Constitución del 2008. No podemos tocar la parte... Según Daniel Noboa, candidato, el trabajo por horas es regresión de derechos. Hoy el Daniel Noboa, presidente, nos dice que gracias al trabajo por horas, los jóvenes van a poder trabajar y se van a generar múltiples cantidades de puestos de empleo. ¿Qué fue lo que dijo la ministra de Trabajo en una entrevista que le hicieran el pasado viernes en un canal de televisión sobre el valor que se pagaría en Ecuador del trabajo por horas? Vamos a escuchar declaraciones de la señora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, refiriéndose al valor que tendría la hora de trabajo. No tienen. Bueno, la señora dijo en un canal de televisión que entre $7.80 y $12.99 sería el valor de la hora de trabajo a pagarse en Ecuador. Entre $7.80 y $12.99 en el sector petrolero. Así dijo ella. No fue un invento de un medio de comunicación. Además, algunos medios de comunicación, incluidos los medios públicos, pusieron como titulares: en caso de ganar el sí, digamos como parte de una campaña grosera utilizando recursos públicos, ya promoviendo el sí en la consulta popular, en esta pregunta que para mí es clave para un presidente que representa una corporación que ha sido denunciada por explotar a sus trabajadores. En caso de ganar el sí, la hora de trabajo se pagaría entre $7.80 y $12. Yo quisiera que la señora ministra de Trabajo se ponga de acuerdo con ella misma, porque en febrero de este año, en una nota publicada por el portal digital Primicias, de fecha 16 de febrero, la señora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo, la misma que le dijo a Teleamazonas que el valor de la hora sería de $7.80 hasta $12.99, en febrero dijo que la hora de trabajo estaría entre $5 y $6. Entonces yo le sugeriría que primero se pongan de acuerdo. O es que, en serio, tan desesperados están, porque sobre todo en esa pregunta, así como en la de los arbitrajes, está ganando el no, que salen a mentir y a decir 2 o 3 meses después de que se va a pagar casi el doble de lo que dijo en febrero. Eso no es populismo siquiera, ¿no? Y además, ustedes saben muy bien que para mí el término populismo en este país ha sido manoseado y mal interpretado. Un término que viene de lo popular, que no es malo. Eso no es populismo, ni siquiera es demagogia. Eso es cinismo y es mentira. Porque en febrero, la misma señora que dice que ahora van a pagar $7.80 y $12.99, dijo que iban a pagar entre $5 y $6. ¿Tan desesperados están?